Buenas noches, abogada Hilda Molina. Mi nombre es Rubén Alvarado Salinas. El tema que me tocó tratar a mí es el derecho como argumentación y los métodos de la interpretación jurídica. Los métodos de la interpretación jurídica. Primero definamos qué es un método en general. Un método es un conjunto ordenado, el cual puede aplicarse a distintas áreas de estudio, como lo vendría siendo las ciencias naturales, las ciencias sociales o las matemáticas. Entonces, este método se entiende como la serie de pasos que se deben seguir para el cumplimiento de un objetivo. Según Anchondo, los métodos de la interpretación jurídica son los siguientes. La interpretación gramatical. La interpretación gramatical, como podemos ver en la diapositiva, es el método encargado de extraer el significado del texto o también descubrir el verdadero sentido de la ley, el cual es preciso atender al significado literal de las palabras empleadas. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? En resumen, el elemento gramatical o elemento literal es aquel que nos permite establecer los sentidos y alcances de la ley. Eso quiere decir que haciendo uso del contenido de propias palabras de la ley, todo lo que está escrito en la ley, lo vamos a hablar con términos y frases de las cuales el propio legislador se habla para expresar y comunicar un pensamiento. Tenemos la interpretación sistemática. En este caso, la interpretación sistemática intenta sacar el texto enunciado, un texto enunciado, el cual posea un direccionamiento relacionado con el contenido global. Trata de mirar íntegramente la Constitución y dar respuestas normativas constitucionales. ¿Qué nos va a relatar esto? O sea, en resumen, es el criterio que se utiliza para interpretar el contrato cuando alguna de sus cláusulas admite diversos sentidos. ¿Qué nos quiere decir eso? Según el criterio o la regla interpretativa o la cláusula, en caso de que estamos hablando de cláusula, se, una cláusula dudosa, imagínense, por así decirlo, se pondrá en relación con las demás integradas al contrato. Bueno, en todo caso, dicho criterio complementa la regla que establece las cláusulas dudosas. Entonces, las cláusulas dudosas lo que se va a hacer es interpretarse en el sentido que permita la mejor eficacia del contrato, para así poder hacer que se cumpla de una manera justa y ordenada. Tenemos la interpretación genética. La interpretación genética se refiere a la causa, al origen, a la motivación de la norma, la interpretación histórica o los precedentes legislativos jurisprudenciales. A ver, tenemos que dicha interpretación se sujete en las causas, las cuales dieron paso al nacimiento de la ley, ya que se debe recordar que no pueden ser generadas de manera casual y sin haber poseído un contenido detallado, el cual le otorga una motivación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los contratos son celebrados entre las partes por la específica necesidad o convivencia. O sea, la ley, la interpretación genética, viene de la experiencia de las personas, con tal de transmitir o adquirir ciertos bienes o servicios, para, la única razón o objetivo que ha originado la ley. Eso quiere decir que se estudia la ley en ocasiones, con el único objetivo también de definir sentidos de texto que no son claros. Entonces, cuando aparece la interpretación genética, la que atiende las causas al origen, a la motivación de la ley o de los pactos, entonces vamos a decir que es, como por así decirlo, algo que interpreta en la sociedad.
Tenemos la interpretación histórica. La interpretación histórica estudia los entornos pasados. Todo se basa en historia, los cuales pueden tener alguna influencia con la manera de entender la norma a la actualidad. El razonamiento del método histórico se emplea para dar una justificación, la otorgación de significados a un texto, la cual debe estar en relación con la manera en que los diferentes legisladores a lo largo del tiempo han regulado la organización jurídica. Esto nos da a entender que la interpretación histórica es la que estudia los contextos anteriores que pueden influir al entendimiento de las normas actuales o de las leyes actuales, por así decirlo. Bueno, existen 4 corrientes para la interpretación histórica. Entonces, las cuales son el positivismo, que lo hemos visto ya, que es, aquí la historia es como un conjunto de frases por las que debe pasar la humanidad para su avance, en el positivismo. Entonces, para esta corriente del positivismo, la historia tiende a la postulación de leyes universales, válidas y lógicamente comprobables, es decir, hechos que sucedieron y están marcados en la historia, como sucedía al principio en las ciencias naturales. Negaba toda la interpretación solo para enfocarse en la descripción por parte del historiador. Tenemos la escuela de los anales, que para esta corriente, la historia es un estudio científicamente elaborado de diversas actividades y de diversas creaciones de los hombres de otros tiempos, captados en su fecha, en el marco de las sociedades extremadamente variadas y aún así comprobables las unas con las otras. Tenemos lo que vendría siendo el materialismo histórico. Aquí se le da mucha importancia a lo que vendría siendo el materialismo, y es una forma de análisis dinámico de los sucesos históricos de la humanidad. Aquí se entiende la historia como un proceso por el cual debe pasar la humanidad para poder progresar, avanzar en sociedad. Se escribe a través de rigurosas condiciones, las cuales describen la sociedad, las necesidades, qué necesita una sociedad. Y a lo largo del tiempo, estas van considerando algunos rasgos específicos, las cuales son escritas por un historiador, perdón, el cual se encarga de observar el entorno, todo lo que vendría siendo en el ámbito social, lo que da un lugar a la lucha de clases entre lo denominado y los denominadores, la materia o lo material. También tenemos el historicismo en la escuela científica alemana. Esto también es un dato porque es una de las 4 corrientes de la interpretación histórica. Entonces, este historicismo de la escuela científica alemana, aquí se percibe a la historia como el conocimiento del suceso individual, una realización completa, la cual sirve para entender los fenómenos históricos en su individualidad y describir lo sucedido. Entonces, para escribir la historia se realiza investigación, una investigación imparcial, exacta y crítica de los conocimientos que incluyen en su narración. Aquí, en esta escuela, principalmente, que es enseñada por Wilhelm von Humboldt, el cual su aprendizaje es, por así decir, se le otorga por el historiador quien ve los conocimientos políticos y las acciones del Estado como los de mayor peso en la historia, señalando aspectos que beneficien a una sociedad entera. Muchas gracias, abogada Hilda Molina, compañeros. Este fue mi exposición y muchas gracias.